La música y la estética transgresora de Billie Eilish ha traído una joven y extensa comunidad de fans, mientras que al mismo tiempo ha sido objeto de polémica para los más mayores. En más de una ocasión, Billie ha sido acusada de ser una mala influencia, y aquí hay quien considera que sus letras y vídeos glorifican el suicidio o la depresión. Pero, ¿es cierto que romantiza los trastornos mentales? Y si es así, ¿qué impacto podría tener esto entre sus fans? Para poder responder a estas preguntas, primero tenemos que ponernos en contexto. A lo largo de la historia, los medios de comunicación han configurado la mirada de la gente a través de las representaciones que hacen de los trastornos mentales. En un pasado no muy lejano, los medios empujaban a la sociedad a tener miedo de las personas con estas enfermedades. Pensad en las películas y la televisión. Los personajes más conocidos que padecen estos trastornos suelen ser violentos y terroríficos. Así, los medios subrayaban simbólicamente la diferencia entre nosotros, las personas neurotípicas, y ellos, las personas neurodiversas. Fue en la década del 2010 cuando comenzó a cambiar la percepción sobre la salud mental. Creo que el suicidio de Robin Williams tuvo mucho que ver. Que alguien tan conocido, que se había mostrado siempre tan alegre y amable, pusiera de repente fin a su vida, contribuyó a luchar contra el estigma. Poco a poco, los medios comenzaron a normalizar estas enfermedades. Cada vez hay más series que tratan esta temática, como This Is Us, y también más celebridades que hablan abiertamente de sus experiencias, como el reciente caso de Selena Gomez. Todo ello ha contribuido a que la gente hable más de la salud mental. De hecho, los millennials y la generación Z muestran más disposición que sus predecesores. Pero en este nuevo contexto ha surgido una retórica que asocia las enfermedades mentales con la creatividad. Kate Prial la llama creatividad mística de los trastornos emocionales. Para entender un poco mejor esta idea, la web Neurotic Poets puede servirnos como ejemplo. Esta página recoge las biografías de poetas muy admirados que sufrieron inestabilidad emocional a lo largo de sus vidas, para plantear así que existe una relación entre la pena y la creatividad. El concepto creatividad mística sirve para poner nombre a esta tendencia de diferenciar a aquellos con enfermedades mentales como mejores, más listos o más creativos que la media de gente neurotípica. En algunos casos, esta perspectiva ha empujado a ver las enfermedades como una aspiración. Este deseo da pie a la romantización de los trastornos mentales, es decir, el hecho de representarlas como más atractivas o fascinantes de lo que realmente son. La diferencia entre nosotros y ellos da un giro y las tendencias neurotípicas son menospreciadas. Esta alteración es una nueva forma de estigma, ya que sigue llevando a la incomprensión de qué son estas enfermedades. Al idealizarlas, los medios pueden causar tanto daño como en el pasado. Por 13 razones de Netflix es un gran ejemplo. En la serie, Hannah Baker, víctima del bullying, graba antes de suicidarse 13 cintas, una para cada una de las personas a las que culpa de su muerte. Si bien la serie abre un diálogo sobre el suicidio, lo cierto es que habla de ello de forma errónea. Continuar la historia de Hannah después de su muerte hace que pase de ser una víctima pasiva del bullying a una protagonista activa post-mortem, dándose a entender que gana poder a través del suicidio. La serie no solo romantiza la idea del suicidio, sino que tiene el potencial de promover el contagio suicida, ya que el exponer de forma explícita al comportamiento suicida de Hannah influencia a los demás a cometer o intentar cometer el suicidio. Una investigación reveló que tras el estreno de la serie aumentó el número de búsquedas en internet sobre cómo suicidarse. Mientras tanto, otro estudio no confirma que la serie realmente aumente el riesgo de suicidio, pero sí confirma que deberíamos preocuparnos por su impacto en los adolescentes más vulnerables, aquellos con síntomas depresivos o pensamientos suicidas. Este tipo de adolescentes también puede ser vulnerable a las redes sociales, ya que a veces allí la romantización es más explícita. En Tumblr, muchos usuarios comparten imágenes estéticas y agradables asociadas a los trastornos emocionales, y les acompañan de textos que refuerzan esta idealización. Hay expertos que culpan estas comunidades de Tumblr de potenciar sus sentimientos negativos en vez de contribuir a que los usuarios ayuden a los otros, y los acusan de ser cámaras de eco. Sistemas cerrados donde las ideas y los pensamientos se refuerzan a partir de la constante repetición y que pueden ser perpetuados por los usuarios. La industria musical también se ha animado a dar voz a la salud mental, pero un gran número de artistas ha hecho de la depresión un fetiche en sus letras. Billie Eilish ha llamado más la atención que los demás, quizás por la corta edad de sus fans, y por las letras de sus canciones que no dejan indiferente a nadie. En I Don't Want to Be You Anymore, Billie se sitúa frente a un espejo para cantar el odio que siente hacia ella misma. Fall apart twice a day. Was I made from a broken mold? Tell the mirror what she knows she's heard before. I don't want to be you anymore.
I've never said anything that I meant more than that. You are always you, forever. That's terrifying. I really, 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 really hate myself. As many people can try to help me and, you know, talk to me and whatever, but it's like it doesn't change anything. The only person that can change the way that I feel is me, and that's not gonna happen, so. Lovely es una canción que hizo justamente para la serie por 13 razones. Aquí se presenta una dualidad entre luchar para estar mejor o recrearse en el dolor. La canción parece que toma un rumbo a favor de luchar, pero paradójicamente justo después lanza esta pregunta irónica. Esta pregunta parece que acaba tomando más peso, ya que la palabra lovely da nombre a la canción. El tema Listen Before I Go me parece muy relevante, ya que es una nota de suicidio en forma de música. Billie canta en primera persona, pidiendo que la lleven a la azotea para que pueda ver el mundo cuando se muera. En el verso en el que dice «Eso es lo que te hace un dolor de cabeza de un año», hace referencia a la depresión y cómo esta la lleva inevitablemente al suicidio. Billie presenta el suicidio como la única opción válida para ella y declara que no se arrepiente. El final de la canción da a entender que se ha lanzado desde la azotea, ya que se puede distinguir el sonido de las sirenas de la ambulancia y la policía. Este discurso legitima las conductas suicidas y tiene el potencial de promover el contagio suicida. De hecho, si buscamos esta canción en YouTube, muchos de los vídeos tienen comentarios de usuarios que se identifican con la cantante y comparten sus pensamientos depresivos. Algunos de ellos aseguran que Billie les ayuda a sentirse mejor. Mientras tanto, otros buscan experimentar una identificación con los demás para poder recrearse en sus emociones negativas, motivo que recuerda a las cámaras de eco. Estos comentarios no pasan desapercibidos y llegan a conseguir un gran número de me gustas. Hay un tipo de comentarios, pero que me llama particularmente la atención, y es que algunos, enfrente de los pensamientos suicidas de los demás, reaccionan compartiendo el número de prevención al suicidio. En Bury a Friend también aparece el suicidio. El verso que dice «Honestamente, pensé que ya estaría muerta a estas alturas» refleja el carácter pesimista y oscuro de los pensamientos comunes en personas con estas conductas, mientras que la repetición de «quiero acabar conmigo» refuerza el componente obsesivo de las personas que sufren ansiedad. There's a lyric in one of your songs where you talk about the end of me. When I heard that, I thought, God, I wonder if Billie was talking about herself. I was. Yeah. It also rhymed. El videoclip de esta canción cuenta con un imaginario que se reproduce en otros vídeos. Sus videoclips suelen generar un clima de terror o incomodidad, llegando incluso a mostrar imágenes grotescas. En Bury a Friend, que habla de la parálisis del sueño, identificamos espacios, comportamientos y situaciones que se asocian al imaginario de terror. Billie encarna un monstruo, pero un monstruo en apariencia, ya que se muestra vulnerable y frágil. El dolor está muy presente en sus videoclips y lo vemos representado en forma de un agente externo que la tortura o en forma de sufrimiento interno, aunque Billie rara vez opone resistencia a este dolor. Más bien, adquiere una actitud de entumecimiento y de apatía que recuerda los síntomas de la depresión. El videoclip All the Good Girls Go to Hell me parece muy significativo. A Billie le crecen unas alas negras y cae del cielo a la tierra, donde empieza a caminar con dificultad mientras su alrededor arde lentamente. Esta representación de Billie como un ángel caído me hace pensar en la imagen de Tumblr donde se representa a la figura del ángel caído de forma totalmente contraria, mucho más agradable a la vista, de forma que recuerda más bien a un ascenso al cielo. Esta comparación ayuda a comprender mejor la contradicción que muestra la estética de la cantante en relación a la percepción actual de las enfermedades mentales. A diferencia de otros ejemplos contemporáneos, Billie no utiliza una estética agradable y atractiva para romantizar los trastornos emocionales, sino que se aproxima más a la antigua representación. Parece como si este imaginario más terrorífico respondiera a su visión personal de las enfermedades y sus experiencias con ellas. Así, en vez de dar continuidad al estigma de nosotros y ellos, Billie le da una vuelta, ya que se muestra a sí misma frágil, haciendo que el espectador empatice con su sufrimiento. Como vemos, Billie se distancia de la corriente típica de romantización en los medios. Esto no significa que no romantice estas enfermedades, más bien que lo hace de una forma más compleja y particular. Al fin y al cabo, no enfoca los trastornos emocionales desde una
perspectiva que anima a salir de la espiral de pensamientos negativos. Si bien algunas de sus letras sí, la mayoría tienden más a recrearse en estos sentimientos, hecho que parece reforzado a través de su sufrimiento en los videoclips. Es realmente difícil determinar si esta romantización tiene una influencia real o no en los fans. Yo personalmente soy del parecer que a los fans más sanos difícilmente les afectará, pero que aquellos más vulnerables sí que les puede impactar negativamente, tal como apuntaban los estudios sobre los efectos de Por 13 razones. La exposición a las cámaras de eco o al efecto del contagio suicida no solo puede empeorar la salud de estas personas más vulnerables, sino que puede conducir a que los demás fans crean erróneamente que estas enfermedades son atractivas y fascinantes. Con esto no quiero tachar completamente a Billie de ser un mal ejemplo. No podemos olvidar que ha participado en campañas a favor de la salud mental y ha alertado a los jóvenes en varias entrevistas. Sin embargo, siento que estos gestos no tienen el mismo alcance que las letras de sus canciones o videoclips, que justamente refuerzan lo contrario. Creo que es realmente una tarea muy importante visibilizar las enfermedades mentales para luchar contra los estigmas, y estoy muy a favor de que se haga. Pero creo que es más importante aún reflexionar muy bien qué forma escoges para representar estas enfermedades, sobre todo cuando tienes la capacidad de llegar a un público tan amplio y tan joven. Duh.